Los presos en el Perú se han venido escapando desde la época en que asaltaron, usted no se acordará, un bus con unas monjas en las cuales estaba entre ellas la presentadora de televisión, la famosa Gringa Inga. Cuando usted entra a un pabellón y a un corredor en un piso cualquiera y abre las celdas, salen simultáneamente 40, 50 presos de ese corredor. Ajá. ¿Cuántos agentes penitenciarios hay? 2. No, O pues. sea, si ellos lo quieren agarrar del cuello y poner una botella Ya acá, está. ya está usted hecho y tiene usted rehenes. Porque hoy en día los presos son los que dominan las cárceles y no el Estado. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Agente Encubierto del podcast judicial de Latina Noticias. Y hoy nos queremos meter a lo que pasa en los penales de este país, ¿no? Hace poco hemos visto noticias, ¿no? De estas fugas en el penal de Lurigancho, lo que pasó también en el centro de Maranguita. Y para eso tenemos a un invitado especial, tenemos al ex vicepresidente del INPE, el señor Juan Villarán. ¿Cómo está, señor Villarán? Gracias por estar con nosotros. Encantado, señor Cruz. Buenas tardes. Señor Villarán, mire, a ver, creo que todo el país ha visto esa imagen, creo yo, bochornosa para los que están metidos en el tema del INPE, que un interno, utilizando ¿qué? Una soga, algo, escapa del penal del Lurigancho, y son los vecinos quienes tienen más capacidad de reacción, quienes los han grabado, los han seguido. Y también lo que pasó en Maranguita, ¿no? Un grupo de, si no me equivoco, ha sido un grupo de seis venezolanos, 3 menores de edad, fugaron el viernes 2 de mayo en Maranguita con una soga que le armaron con prendas. ¿Por qué sucede esto? ¿Cuál es su primera impresión de cuando vio estas imágenes? Mire, son dos situaciones distintas. Voy a comenzar por Maranguita porque es más corto el tema, ¿ya? El tema de Maranguita, que es el Centro de Rehabilitación de Lima, Juvenil de Lima, es uno de los 7 centros juveniles que hay en el país, ¿ya? En total albergan una población de internos menores de edad de aproximadamente 2.000 internos. Hay 7 centros juveniles en el Perú, ¿ya? Estos centros juveniles antes estaban a cargo del Poder Judicial y luego el gobierno, en coordinación con el Poder Judicial, decidió pasarlos al ámbito del Ministerio de Justicia en un programa especial, ¿ya? Pero ya en el Ministerio de Justicia. Es decir, primos hermanos del INPE, ¿ok? Pues bien, estos centros juveniles no están realmente preparados para el nivel de toxicidad, ¿no? De agresividad, de violencia, de los nuevos internos juveniles que están ingresando a estos que son penales en la práctica. ¿Por qué? En primer lugar, a los que los cuidan les llaman educadores, ¿ya? Entonces, es personal que no está realmente preparado para afrontar situaciones donde inclusive podrían ser tomados de rehenes, como ya ha ocurrido antes. Ok. Son edificios, por ejemplo, Maranguita es un gran terreno en San Miguel, tiene 3 edificios, me parece, con un patio interno. No se cumplen mucho las condiciones de encierro de estos muchachos, entre comillas. Está dividido entre presos de más seguridad, menos seguridad, etc. Pero el penal, porque vamos a llamarlo penal, o el centro de rehabilitación, no tiene tierra de nadie. Tierra de nadie es una línea que divide la pared del último perímetro, o sea, la pared del penal, del resto del penal. O sea, es una malla de alambre que tiene concertinas, o sea, alambre de púas encima, u otras medidas. Para precisamente evitar, ¿no? Evitar, o sea, en esa tierra de nadie puede pasar. Si un interno en penales trepa el muro, cae en esa trepa tierra. el muro, ya el INPE tiene autorizado, de acuerdo al Código de Ejecución Penal, de disparar. ¿No? Pero en Maranguita no hay eso. Entonces, las últimas concertinas que yo he visto al pasar por ahí datan de hace más o menos 15 años. Están oxidadas, débiles, y hay una parte por donde ellos se han escapado, que es un área donde llevan a los más peligrosos para tenerlos a buen recaudo por un tiempo, como castigo, ¿no? Es una zona de meditación, pero ya hace que la pared sea menos alta. O sea, se pueden trepar a esta primera pared que no tiene defensa, y ya quedan a 2 metros de la pared principal. O sea, eso explica el cómo se han ido. Al llegar arriba, la concertina, que usted ve en las fotos, está oxidada y rota. Usted con la mano la puede sacar, ¿no? Necesariamente deben haber tenido ayuda interna del penal, porque dentro de esta área de meditación los tienen con llave. Entonces, alguien les ha abierto la puerta, en primer lugar. Han salido al jardín que está delante de este sitio,
han trepado 2 metros, que usted, yo ya no porque le llevo unos años, pero usted sí se la trepa. Trepa ahí y de ahí jala con la mano la concertina y ya está en la calle. Bueno, y también si tienes esta soga con mayor facilidad. Claro, o sea, ya, bueno, la amarran para poderse descolgar porque para el otro lado, hacia la calle, sí hay 7 metros o un poco más, ¿no? Entonces, eso sí es alto. Por ahí se han descolgado. Pero eso va a seguir sucediendo. Como también puede suceder que estos internos puedan tomar de rehenes a las visitas o a los educadores. Porque no hay tantas requisas, etcétera, pueden tener vidrios cortados, armas punzocortantes, son realmente delincuentes de mucha peligrosidad que cuando ya la situación se vuelve insostenible los llevaban antes, porque ahora sí ya se permite juzgarlos como mayores, pero en esa época los llevaban al penal Piedras Gordas de Ancón. Ahora, usted explicándome esas condiciones. Les quería explicar un poquito el contexto de cómo ocurrido, ¿no? Y está bien, y me ayuda a entender, más bien la pregunta sería, esto tranquilamente, ¿por qué no sucedió antes, no? Porque si la misma infraestructura no se ha actualizado de alguna manera, no se ha hecho algo para prevenir este tipo de acciones, tranquilamente lo que han hecho estos 6 jóvenes podrían haberlo hecho hace mucho. No, pero sí lo han hecho antes, ¿ah? Sí se han escapado antes de Maranguita. Bajo esa misma modalidad. Bajo esta misma modalidad, exactamente bajo la misma modalidad. Pero es más grave aún, pues, porque nada cambia. No tienen 2 dedos de frente los que manejan el sistema. Le cuento, en este mismo centro juvenil, en el Cusco, por ejemplo, esa pared de 9 metros que hay acá en San Miguel, en el Cusco, colinda pared con pared, o sea, tiene pared medianera con habitaciones, con departamentos residenciales. Increíble. Residenciales, ¿no? Y la altura ahí son 3 metros. Y lo que hay delante son jardines y canchas de fútbol. Y también ahí hay internos, sin tierra de nadie, con los cimientos vencidos. Usted empuja la pared y se cae. Ahora, también otra imagen impactante es que estos jóvenes, pues, a la hora de trepar, de salir, tranquilamente pasan caminando por los barrios, ¿no? Porque para el que no ha ido a Maranguita, está en San Miguel, y ahí nomás están las viviendas acostadas. Y se van caminando por el parque, algunos empiezan a cambiarse de ropa para distinguirse, ¿no? O asaltan a una motociclista, le quitan la moto, o previamente han coordinado con algún compinche o con algún familiar que los espera pues a media cuadra, o se van caminando como usted dice, ¿no? Pero la cosa es que lo han podido hacer y no los han agarrado, o sea, están a la libre. Bueno, eso es lo que pasa con los centros juveniles, ¿ya? Ahora los van a pasar y los van a juzgar como si fueran mayores, los van a pasar a penales. Y ahí entramos al segundo tema, salvo que usted quiera conocer algo más sobre el sistema de... No, vamos. Pero ya le digo, son cárceles que están pésimamente mal acondicionadas, o sea, cualquiera se puede escapar de ahí con un poquito de esfuerzo, o puede tomar rehenes, ya ha sucedido antes, ¿ya? Y hay varios, o sea, tiene usted... Y contactos, ¿no? Porque abrir esa reja no te la van a abrir. Por favor, sobre todo los venezolanos, es un mundo aparte, donde nadie sabe dónde viven, dónde se manejan, pertenecen al tren de Aragua probablemente, ¿no? Ahí antes de ir al tema del Lurigancho, ¿no? Porque también es igual de dramático. Dentro de Maranguita también sucede algo mencionando, ¿no? El tema de lo que están llegando también jóvenes venezolanos, ¿no? ¿Qué pasa? Que la distribución dentro de Maranguita no se hace con la lógica de digamos, resocializar en algún momento al joven, sino más bien los tienen ahí apartados. Esa es la impresión por lo que usted me está comentando. O sea, no hay una lógica, una distribución. Oye, este interno está por, o este joven, ¿no? Está por tal delito menor, digamos, ¿no? No hay que mezclarlo con que está por tener una banda de extorsionadores. Están todo perro, pericote y gato. No están no tanto así. O sea, hay un pabellón que antes era el del medio, porque creo que son 3. Si no son 4, son 3, ¿ya? Y uno de ellos estaba hecho para presos jóvenes de más peligrosidad, ¿ya? Entonces, los que son de menos peligrosidad, si usted va, los va a ver caminando por la cancha de fútbol, tienen aulas donde se les enseña. Hay también, por si acaso, centros juveniles de mujeres, ¿eh? Hay niñas que están en la misma situación, y ahí mismo en San Miguel. Entonces, sí, hay un programa de reeducarlos a los que no son tan peligrosos. A los que son muy peligrosos, obviamente no los tienen pues así sueltos, ¿no? Pero igual las condiciones, como le vuelvo a decir, de infraestructura de este sitio, se prestan a que en cualquier momento pueda haber o rehenes, o toma de rehenes, o nuevas fugas. Y han ocurrido antes, o sea,
En esas condiciones, pues, obviamente, si un preso tiene la suficiente habilidad de conexiones, se va a escapar. Claro, y lo que vemos, o sea, por ejemplo, esta noticia, ¿no? De que estos jóvenes se escapan, es simplemente la parte más superficial de todo el problema que hay detrás, ¿no? De cómo se están administrando estos centros juveniles. Sí, como le repito, ese es un tema muy particular donde ha cambiado el perfil de la población de delincuentes juveniles, ¿ya? Los que están ingresando no tienen nada que rivalizar en ferocidad con los mayores, ¿no? O sea, los que están por sicariato y han matado gente, o sea, no tienen ningún aprecio por la vida humana. Además, pertenecen a organizaciones delictivas sumamente feroces, como le vuelvo a repetir, el Tren de Aragua, ¿no? Entonces, la situación ha cambiado. Entonces, lo que tiene que hacer el Estado en estos centros juveniles es efectivamente una mucho mejor separación en cuanto a la infraestructura de seguridad para tener tierra de nadie, en primer lugar, reforzar todas las medidas de seguridad en los alambrados que se llaman concertinas de púas, ¿no? Ajá. Y los presos de gran peligrosidad ya separarlos. Como le repito, el INPE hace años se vio en la obligación de tomar presos del Poder Judicial y llevárselos a Ancón, a la cárcel de Ancón. Esta es la realidad de los centros juveniles en el Perú. O sea, tal como se le ha descrito, o sea, es una bomba de tiempo, ¿ya? Claro. Es una bomba de tiempo. Además, para finalizar la resocialización que usted me dice, que es función importante de nuestra Constitución en su artículo 139, ¿no? El inciso 22, la función de los penales debe ser resocializar. Uh-huh. Al final podemos conversar sobre eso, pero definitivamente no se cumple. Se cumple en buena parte quizás para los menores, pero la situación que ocurre en las calles es que cuando regresan al entorno familiar, la propia familia a veces los obliga a seguir delinquiendo para llevar pan a la boca de la familia, o el padre es delincuente o cosas por el estilo. Claro, el entorno Vienen abandonados, ¿no? Claro, de hecho hace poco conversábamos también con un jefe de Maranguita y él nos decía, uno de los problemas también tenemos es que cuando salen jóvenes que no han sido detenidos por delitos de alta peligrosidad, pero salen otros que cuando intenta resocializarlos, o son obligados a regresar a ese entorno violento donde, digamos, en esa familia que de repente el padre, la madre los obligaban a delinquir, o ese grupo de delincuentes con quienes frecuentaba, o no conseguían ese trabajo. Bueno, eso ocurre tanto con los jóvenes como también con los adultos. Los adultos también cuando terminan su prisión salen a la calle, y es lo que creo que usted me hacía la segunda pregunta, que se refería ya a los penales. Uh-huh. Pero cuando salen a la calle nadie los contrata, porque cuando les pregunta de dónde vienen y le dicen que han estado presos, sigue tu camino, les dicen, ¿no? Claro. Entonces, tienen que seguir en esta actividad. Por eso es que hay tantos reingresos a los penales. Pero en general, ya el sistema penitenciario peruano, el regular para adultos, está programado o digamos, la capacidad es para 40.000, ¿ya? Pero actualmente hay 100.000. Sin embargo, en el año 99 habían en el Perú 93 penales y ahora hay 68. O sea, que en lugar de aumentarse penales, porque la población ha aumentado, se han disminuido. Caso típico, el penal de San Jorge, en el centro de Lima, que era para reos primarios. Claro. Se vendió, nunca se investigó las razones de esa venta, y al final Proinversión anuló la venta, y ahora es un terreno baldío a cargo del Poder Judicial. Entonces, de 93 penales hemos pasado a 68, pero la población ha aumentado al doble, 0.2. O sea, el hacinamiento es 120%. Ahora, y esto en una coyuntura, en estos tiempos de alarma en cuanto a la seguridad ciudadana, ¿no? En esta crisis de inseguridad que estamos viviendo, tener menos penales, porque muchos hablan, oye, sí, hay que arrestarlos a todos estos malditos extorsionadores, pero luego, ¿dónde lo llevamos? Porque ya están sobrepoblados los penales. Sí, bueno, no solamente están sobrepoblados, O sea, es una pata de la mesa que no le estamos dando importancia. ¿no? Pues lo tratamos de mantener bajo la alfombra. O no se discute, no se pone sobre la mesa, ok, ya quieren combatir la delincuencia, pero ¿dónde vas a llevar a estos? Bueno, ¿Estás entendiendo? para eso tiene usted un programa como este, precisamente para aclararle un poco a su público televidente de qué se puede hacer, ¿no? O sea, mire, sin ir más lejos, hay penales que en el Perú tienen 500 y 600% de sobrepoblación. El promedio es 120%. Bueno, el Lurigancho.
Claro, Sí, bueno, hay Sarita varios Perón. penales, está el penal de Chanchamayo. O sea, la gente ya vive apiñada, pues duermen en los corredores, o sea, olvídese, Claro. las situaciones ahí son, imagínese usted lo que es ir al baño, por ejemplo, ¿no? Claro. Ya, bueno, pero muy al margen de eso, lo que sí se puede hacer acá, porque además hay una sentencia del Tribunal Constitucional, Claro. ¿ya? Hasta mayo creo que pedía, ¿no? ¿Perdón? Que establecía un límite. No, Fecha. claro, no, lo que pasa es que en el año 2020, el Tribunal Constitucional dio una sentencia en base a un habeas corpus que presentó un preso del penal de Pocoyay, que queda en Tacna. Este preso se quejó de que estaba enfermo y de que las condiciones del penal de excesivo hacinamiento no le permitían curarse ni desarrollarse. Finalmente, en el 2020, después de varios años, el Tribunal Constitucional le dio la razón al preso y sacó una sentencia que para mayo del 2025, o sea, este mes, ahorita, ¿no? Si es que el Estado, si el gobierno no resolvía esta situación de hacinamiento, tenían que cerrar 6 penales, o sea, de los 68 quedarían 64. Y de estos penales que se cerrarían, quedaría pues una población nueva de más o menos 5 o 6 mil presos, que los van a tener que poner de nuevo en otros penales que están hacinados, pero menos hacinados. Eso es ahorita. Entonces, el gobierno ha pasado 5 años y no ha hecho nada, absolutamente nada, realmente, ¿ya? Entonces, tenemos varias alternativas de solución, que es lo que el público también quiere escuchar, me imagino. ¿Qué se puede hacer, no? Entonces, lo primero que se puede hacer, o sea, la solución de fondo, hay 2 tipos de solución. La primera, para deshacinar los penales, hay que ver qué tipo de presos no requerirían estar presos. Por ejemplo, aquellos que han dado cheques sin fondo o aquellos que tienen problemas de alimentos, que estando presos menos alimentos pueden dar, ¿no? Entonces, ese tipo de gente que no es absolutamente feroz o agresiva, sí podría tener un grillete. Grilletes, ¿no? No le digo arresto domiciliario, salvo con grilletes, porque usted no puede destinar policías, pues, a estar cuidando de niñeras a estos presos, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo primero, deshacinar en base a una clasificación donde los presos que no tengan absoluta necesidad de estar ahí porque son realmente una amenaza violenta a la sociedad. Ahora, pero en el porcentaje, o sea, estamos agarrando una parte buen considerable. Claro, es un buen porcentaje. ¿Ya? Ahora, ya en la parte punitiva, porque los penales, también de acuerdo a estos mismos incisos que le dije, el 21 y el 22 del 139, O sea, el tema de resocialización, y la primera, el 21, dice penales adecuados. ¿Ya? Es muy importante, nadie lo ha interpretado. Adecuados no solo para la seguridad del público, de usted y de mí, sino para la seguridad de los propios internos, de los propios presos, porque ahí son captados por las bandas y todos los crímenes en gran proporción se planifican desde adentro de los. Claro, el comentario frecuente es de que uno entra a un penal termina siendo la universidad del crimen, ¿no? La universidad y también empleado por las bandas criminales, Claro. o se prestan a ello, o los dejan sin comer, les pegan, los violan, etcétera, dentro de las cárceles. Uno de los factores es precisamente las condiciones. Las condiciones, ¿ya? Entonces, ¿qué se puede hacer? El penal no debe ser solamente para resocializar, como le decía en el 21, sino también tiene que ser punitivo. Si usted ha cometido un crimen contra la sociedad, también tiene que ser castigado. No es solamente te llevo para que te resocialices. Hablamos, ¿no? por Culpas. ejemplo, del sicario, el extorsionador, digamos. Ya, bueno. Esa gente sí tiene que ser guardada a muy buen recaudo y con prisiones efectivas de cadena perpetua, ¿ya? Sin beneficios penitenciarios. Entonces, se pueden hacer 3 cosas. La primera de ellas, efectivamente, se necesita un gran penal por razones de economía. ¿ya? Que no lo hay, claro. Que no lo hay, tienen que comenzar a hacerlo, pero ese tipo de penal en el Perú para habilitar agua, desagüe, etcétera, 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 requiere 2 años. Y el problema lo tenemos hoy, Bueno, no mañana. Tenemos un penal a medio hacer en Ica. También tenemos un penal a medio hacer en Ica que puede captar una cantidad de presos, pueden ser 1.500 o 2.000 presos. Dicen que es para 3.000, y yo lo conozco y no es para 3.000. Ahora, el gobierno hace poco anunció que iban a privatizar algunos Ya. penales. Ese era el segundo tema. Entonces, uno es el penal grande, ¿ya? Aparte del de Ica, pero que no es tan grande. Es grande, pero no es tan grande. Pero O sea, demora tenemos un Piedragordas 3, digamos. eso, pero digamos para unos 20.000 internos. Ya. ¿Ya? Acuérdense que la sobrepoblación es de 60.000, ¿eh? O sea, solamente con desasinar con grilletes y 20.000 no vamos a resolver, ¿ya?
Entonces, esa es una, pero se necesita hoy la solución. La solución más rápida, más eficiente y más barata es crear pabellones nuevos, que son como penales nuevos, pero en penales existentes. Le doy el caso de Chayapalca. Que alberga, creo, 250 internos. No, en Chayapalca hay más de 700, por si acaso. Sí. Pero la capacidad de cuánto... La capacidad era de 500, ¿ya? O sea, no está tan sobrepoblado ese penal, ¿ya? Ya. Pero queda pues en una zona a 4.850 metros sobre el nivel del mar, a 6 horas de la ciudad más cercana, que es Tacna. O sea, propone crear un nuevo pabellón en Chayapalca. Mire, si usted ha ido a Chosica y ve la quebrada de Chosica, Chayapalca es el doble. O sea, es una quebrada que se le pierden los ojos. O sea, es inmensa, no afecta a nadie y está en muy buena ubicación. Ahora, en el Alto también hay, en Puno, perdón, hay uno de... En Cerro de Pasco. Hay otro, ¿no? En Cerro de Pasco hay otro penal nuevo, ¿ya? Entonces, esos penales se pueden ampliar. Usted ya tiene las paredes, ya tiene los servicios elementales que son importantes, agua, desagüe, cocinas. Es cuestión de incrementar simplemente celdas y pabellones, ¿ya? Entonces, en Chayapalca lo podría hacer, y como está en una ubicación tan remota e inhóspita, con las condiciones climáticas es difícil que se escapen, ¿ya? Después, si quiere, hablamos de la antena, pero ahorita estamos hablando de qué hacer. Entonces, ese penal, hacerlo en esas condiciones de mucha infraestructura ya hecha dentro del penal, le va a demorar hacer 6 meses. Y ahí pueden entrar 1.500 a 2.000 presos más de altísima peligrosidad. Un pabellón importante, quizás para 1.000 internos, puede ser exclusivamente para extranjeros, ¿ya? Que además las condiciones ahí los van a hacer pensar triple, porque ellos están acostumbrados al Caribe y los van a llevar a la Puna a 4.800 metros. Eso de por sí, ¿no? Ya es bien disuasivo, ¿ya? Entonces, pabellones nuevos en penales existentes. Son varios penales que permiten hacer esa infraestructura a la mitad del costo y en 6 meses y no en 2 años. La tercera iniciativa, cuando usted habla de penales privados, que podrían ser por obra, por impuestos, sí puede ser que se necesiten. Pero lo más importante, ahí sí entra el tema de la resocialización para presos de baja y mediana peligrosidad. O sea, aquellos que tengan sentencias entre 4 y 8 años y que ya estén a la mitad de su condena. ¿Qué hace usted con ellos? Asociaciones público-privadas, que no son penales privados. ¿Por qué? Porque ya hay, y desde el año 99, empresas inclusive extranjeras interesadas en poder construir el penal. Costo cero para el Estado. Cero, ¿ya? Al mismo tiempo, el mantenimiento de los presos es cero, porque ellos se encargan, ¿ya? Y en el tercer lugar, ellos lo que harían sería construir el penal, mantenerlo y tecnifican al interno. Entonces, después de 4 años de estar laborando la tierra, el camu camu, el cebú, etcétera, hablando del cepa, que son 30.000 hectáreas, o en Atico, en la costa, ¿no? Para todo lo que es maricultura, ¿no? Entonces, en estos penales, gratis para el Estado, el preso se tecnifica y cuando termina su carcelería y sale al medio libre, ya no tiene que ir a mendigar o buscar trabajo, ya tiene una profesión. Es lo mismo que le demora a alguien graduarse de administrador de empresas en una universidad. Claro, ahora, a ver, me comenta la posibilidad, claro, como propuesta, ¿no? Que se amplíen los pabellones. Los pabellones y que además se apueste, ¿no? Por esta asociación pública-privada para implementar penales para internos de menor riesgo. Ahora, pero eso como pensando en atacar la sobrepoblación de los penales. ¿Y qué pasa con los que van a entrar nuevos? Los nuevos. Bueno, una parte los va a retirar porque no deberían de estar presos, ¿no? Muchos son imputados, no se sabe al final van a ser culpables. Bueno, hay una buena parte que están todavía investigados. Así es, o sea, es el 40%. Ya, pero al margen, que muchos sean culpables, ¿ya? Y que están en prisión preventiva, pero hay que darle prisión preventiva por delitos realmente graves, violentos, ¿no? Si no, grillete, ¿ok? Entonces, y los nuevos que van a entrar, como le vuelvo a repetir, o sea, tienen que hacer inmediatamente infraestructura adicional en penales existentes, en lugares que lo permitan. Hay varios penales identificados para ellos. Entonces, es lo más rápido que se puede hacer. Otra solución habría sido crear sitios de internamiento en instalaciones en desuso de las Fuerzas Armadas, o sea, fortalezas, en fin, que no se estén usando, o de otras actividades del Estado. También se puede. Ahora, ¿y qué le parece esos comentarios que dice, pero ¿por qué no reabrimos el frontón, digamos? El frontón se podría reabrir, pero tiene algunos problemas. Acabo de ver que Donald Trump
En Alcatraz. va a abrir Alcatraz, ¿ya? Ahora, y le han salido con palos también, ¿ah? Por el costo que implica revivir Alcatraz. Hasta ayer mismo era un centro recreacional y el turista pagaba su ticket $50 para visitar Alcatraz. Sí, pues yo pagué eso. Pero mire, hay dos cosas con Alcatraz. ¿Usted ha visitado Alcatraz? Sí, yo estaba en Alcatraz. Sí, sí estaba en Alcatraz. Ahora es un museo, ¿no? ¿Y le parece que deba reabrirse como un Bueno, penal? los americanos tienen el dinero del mundo para hacer las cosas y en todo caso lo bueno que tiene ese penal, Habla de más claro, pero es capaz de cientos de millones de dólares para reabrir Alcatraz. Sí, pues, pero bueno, en todo caso los americanos lo tienen, los peruanos no lo tenemos. Ujú. Entonces, ¿qué pasa con el frontón? A ver. El frontón tiene dos problemas. En primer lugar, no tiene agua dulce, ¿ya? Entonces, el costo de estar llevando agua para una población de 1.500 presos es bien caro. Segundo, las visitas que van a tener de abogados y de familiares, etcétera, es bien complicada porque los tienen que estar llevando en lanchas, ¿no? Es un penal caro, ¿ya? Yo No lo ve viable. No se compra ese boleto. no me lo compro. El tercer punto es que está pues frente a la punta, frente al Callao, que también puede ser una zona relativamente turística. El día de mañana no va a tener ese tipo de cosas ahí tan cerca, ¿no? ¿No le parece seria esa propuesta? Sí me parece seria, no le digo que no, pero no me parece la mejor, ¿no? No me parece la mejor. O sea, más que hacer un penal nuevo, caro, con problemas que nunca se van a solucionar, porque usted, aunque haga un hueco de 500 metros hacia abajo, no va a sacar agua. Claro. Hay que estar llevándola, ¿no? Entonces, mucho más práctico, mucho más rápido, mucho más Ampliar barato pabellones. es ampliar pabellones que serían en la práctica penales nuevos. O sea, ¿y qué? Los custodios, tanto del INPE, como si son muy graves las situaciones, también pueden tener ahí a la policía o en el ejército en el perímetro externo, como era antes. Ahora, señor Villarán, usted que conoce el sistema, ha sido ex vicepresidente del INPE, ¿por qué no, o sea, por qué la propuesta no pasa a ser realidad, ¿no? Uno se imagina, oye, qué buena idea esto de ampliar pabellones, pero ¿qué pasa? ¿Cuáles son esos bloques, esas barreras, cuál la propuesta termina enfrentándose? Es que usted ha tocado un tema álgido que son los penales, ¿ya? Que están con sentencia del Tribunal Constitucional, que hay sobrepoblación, que es un desastre realmente. No, claro, Es un desastre. sin duda. Pero el problema es integral, porque tampoco hemos hablado de la reestructuración de la Policía Nacional, ni de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que es la madre del cordero de todo lo que está ocurriendo en el Perú. No, y nos podemos pasar episodio de episodio de este podcast, podemos hablar también de las excesivas prisiones preventivas, Todo, pues. podríamos hablar pues del hacinamiento, del uso de los grilletes y tantas otras. No, ya, pero todas esas, digamos, serían tácticas para resolver problemas a donde nosotros, en la suma de varios partidos políticos, nos hemos unido para dar una solución de bases, o sea, de estructuras. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Usted ha escuchado hablar del cuarto de guerra, obviamente, que le pusieron. La habitación del pánico también la ha puesto. La habitación del pánico. Bueno, esos son títulos que podrían captar la atención de los productores en Hollywood, ¿ya? O sea, son títulos fantasiosos, rimbombantes, son puro show. ¿De dónde nace esto? En el año 2003, el gobierno de Alejandro Toledo promulgó la ley 27933, que es la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Se supone que este ente o esta institución, que era la ley, disponía que se reunieran una cantidad enorme de personas que nada tienen que ver con la seguridad ciudadana. ¿Quiénes? O sea, eran más de 50, y todos los ministerios, las instituciones públicas como el INDECI, ¿ya? Y así por el estilo. Entonces, lo que nosotros hemos propuesto, en lugar de, porque mire, han pasado 21 años, ¿estamos peor o mejor que hace 21 años? Bueno, Usted basta con darse una vuelta. Ok. Entonces, ¿qué ha fallado? Ha fallado la normativa en la manera en que han conceptuado todo esto. Entonces, lo que se propone es que, por el contrario, esta ley se anule o se modifique totalmente para incluir en un primer círculo de decisión vinculante, no solamente que hablen, ¿no? Y que no se haga nada, a las personas que tienen directa participación pertinente en la lucha contra el crimen, que son, por el poder político, el presidente de la República y el primer ministro. Y por el lado de las Fuerzas Armadas, los 3 jefes de las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina y Aviación, más el jefe del Comando Conjunto, el jefe de la Policía Nacional, el jefe del INPE, el jefe del Organismo de Inteligencia Nacional y el jefe, ¿no? El comandante general de la Policía Nacional.
son 6 o 7 personas. Ellos darán las pautas, porque son los técnicos, los que saben cómo hacerlo. En un segundo círculo más ampliado, lo que se propone es que participen los órganos de acompañamiento, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación y el Ministro de Economía. El Poder Legislativo para que complemente las leyes que se vayan a sacar de esta ley, ¿no? Para que tengan viabilidad en el Congreso si es que requieren, porque muchas serían simplemente decretos supremos a cargo del Ejecutivo, no necesitan leyes, y menos cambios constitucionales. La Fiscalía, porque usted ha visto que el Poder Judicial, la Fiscalía y la Policía parecen enemigos. Entre ellos se atacan mutuamente. La policía dice, yo capturo, tú liberas. ¿No? Hay que ver por qué libera y hay que ver por qué captura. Pero el hecho es de que están contrapuestos, no trabajan en conjunto. Ahora, y eso también alimentado por el gobierno que se pelea, que se enfrenta con la fiscalía, ¿no? Hoy, claro, bueno, es que ellos son el Ejecutivo. Entonces, si no hay una capacidad de liderazgo y convocatoria a la fiscalía, a ver, digamos que usted sea fiscal, ¿ya? Por un minuto usted es fiscal. Entonces le toca ir a juzgar, por ejemplo, a Cuchillo, que acaba de matar a esta gente en Parás, que ya está en Colombia, ¿no? Usted sale de su casa, abre la puerta y encuentra en la puerta, ¿no?, un sobre con la foto de su hija o de su hijo. Claro. Y usted tiene que ir a juzgarlo, ¿no? O a acusarlo. ¿Usted qué haría? ¿No? Esa es la primera, extorsión. La segunda es corrupción. O sea, el crimen organizado en el Perú mueve 15.000 millones de dólares, el 6% del PBI. Entonces, la segunda en corrupción, usted le ofrece una bolsa a ese fiscal o a ese juez de $500.000. Y de Bueno, repente ¿qué es lo que pasa en realidad con, por ejemplo, con el narcotráfico, ¿no? Y que los jueces son extorsionados, presionados, las fiscalías, las policías, ¿no? Específicamente para burlar, porque el otro gran problema de la delincuencia es la impunidad que le sigue, ¿no? Mire, la impunidad la corregimos en un segundo. Le digo cómo, ¿ya? El Congreso, ¿ya? Porque estamos hablando en principal del crimen organizado, ¿ya? Que es el que ha matado a los mineros, etc. Ese es el crimen organizado. El Congreso sacó una ley contra el crimen organizado que es pésima, porque le quitó el principal componente. O sea, la minería ilegal tiene penas de menores, ¿no? O sea, digamos, 5 años, etc. Entonces, lo que debieron de haber permanecido en esa ley, o haber dejado, es que el crimen organizado es aquel que controla cadenas de valor de mercados ilícitos. Por ejemplo, el narcotráfico o la minería ilegal. Usted quiere rivalizar con una banda, con un empatazo en el narcotráfico, ¿qué hace esa banda? Lo mata, ¿no? Elimina la competencia, entonces le controla toda la cadena de valor, desde la producción de la coca hasta la exportación de la coca. Y en el camino hace y deshace, mata fiscales, jueces, rivales. No solo mata, corrompe. Corrompe, ¿no? pero eso lo quitaron de la ley. Lo quitaron. Entonces, si lo hubieran dejado, usted hubiera tenido, y con esto se solucionaba, que jefes, subjefes, comandantes de aniquilamiento, pelotones de aniquilamiento, etcétera, ya hubieran incurrido en penas agravadas por esta razón de crimen organizado, de cadena perpetua, efectiva y sin beneficios, tanto en Chayapalca como en otros penales. A eso le tienen miedo los criminales, le tienen miedo a ser identificados y que como identificados la ley los condene con penas severas, efectivas, en las más delicadas y fuertes y severas condiciones de por vida. Ahora, si no Eso es hubiera- lo que se busca. Está bien, y bueno, hay mucha gente, y tiene mucha acogida popular también, ¿no? El tema Técnica de, y técnica. pero, por ejemplo, no se me viene a la mente el tema del robo de celulares. Bueno. Hace unos años se elevó a 20 años a quien roba un celular y los celulares se siguen robando. O sea, también va el tema de la ejecución. O sea, nos podemos llenar de leyes, pero por otro lado también es en la vida real. O sea, es este cruce, ¿no? Que hay, oye, la propuesta legislativa versus lo que pasa en la realidad. Es que es una pirámide. Es una pirámide de falta de liderazgo y de mal gobierno. No se toman este tipo de soluciones que se toman en todas partes del mundo, Rodrigo. Ahora, no, claro. Justo ahora que no hay en liderazgo, todas pues. partes del mundo, el caso más notorio, por llamarlo de alguna manera, y que seguramente en campaña, ahora que se viene, lo van a mencionar, el caso de El Salvador, ¿no? Con su presidente Nayib Bukele, ¿no? Que hablan que sí, que el Bukele peruano, que hay que buscar este tipo de formas de ejercer el Ejecutivo. Y hablando de este tema de Bukele, ¿cómo ve usted este centro penitenciario famoso llamado el SECOT? El SECOT.
Bueno, es la cárcel que yo le decía que se tiene que hacer en el Perú, ¿no? Pero demora. Él lo ha hecho rápido. Pero ¿cuál es la Con diferencia? apoyo de empresas privadas, si no me equivoco. Obviamente, pero acá no se ponen de acuerdo, pero los empresarios tienen que arañar un poquito los bolsillos para apoyar en obras por impuestos o en asociaciones público-privadas, ¿no? O sea, ¿usted está a favor de que aquí se construya un SECOT? Ah, sí, totalmente, pero ¿Dónde lo pondría el SECOT? ¿perdón? ¿Dónde lo pondría? No se puede poner en varias partes, se puede poner, por ejemplo, A varios SECOT, no solamente uno. no, para empezar yo pondría uno, porque con 20.000 internos más los pabellones que le digo, usted resuelve de inmediato, con los pabellones nuevos, más esto que se va a hacer, una población de adicionalmente 30 y pico mil, más los que ha desasinado. ¿Por qué no se ponen los grilletes, Dios mío? O sea, ¿qué tiene de difícil poner un grillete? Es un geolocalizador conectado a un software. Usted le da un área alrededor de su casa como cuando usted pide un Uber, ¿no? Cuando usted pide un Uber o pone en Waze, ¿no? Claro, en Estados Unidos es muy Por favor. se utiliza todo el tiempo. Claro, el grillete es un celular geolocalizado. Le dan un radio trazado alrededor de su casa de una manzana. Si usted se va de ahí, de esa manzana, y su delito es menor, por ejemplo, cheques sin fondos, etcétera, ¿no? Ok, ya incurrió en rebeldía contra... ahí sí se va preso, ¿no? Pero ¿por qué no lo ponen? O sea, no hay nada que lo impida. Como tampoco no hay Bueno, nada... ahora lo están implementando, si no me equivoco, pero bueno, falta que mejor dicho, se implemente adecuadamente, ¿no? Ahora, ¿y dónde pondría el SECOT? Por ejemplo, un lugar donde lo podrían poner es en la Cordillera de la Viuda, camino Cerro de Pasco, por el lado de Canto. ¿Y por qué allá? ¿Por un tema de accesibilidad? No, es que hay que buscar lugares remotos, de condiciones climatológicas severas, ¿ya? Tanto para que sean punitivos y para que sean disuasivos, ¿no? Disuasivos de ingresar, ¿no? Porque sabes a lo que te vas a exponer, como disuasivos para escaparte, porque si te escapas a 4.800 metros sobre el nivel del mar, la primera noche te mueres congelado, ¿no? Entonces, esos son lugares aparentes, lejos de las ciudades, ¿ya? Pero los pabellones nuevos, que también pueden tener buena capacidad, también pueden estar en sitios igual. Pero uno de ellos es, por ejemplo, ese tipo de sierras, ¿no? Pero ¿cuál es la Bukele, claro, la diferencia que usted encuentra en esta propuesta del SECOT? Porque, o sea, a fin de cuentas es construir más penales, nada más. ya bueno, es que la diferencia con Bukele, hay dos diferencias, ¿ya? La primera que El Salvador es muchísimo más chico, creo que tiene 26.000 kilómetros cuadrados. Sí, 6 millones de habitantes, ¿no? Sí, pues es mucho más chico, número uno. Pero segundo, y lo más importante, que Bukele es un líder. Bukele es un líder. O sea, algunos lo criticarán, todo lo que usted quiera, pero es un líder. Él lo que ha logrado es que las instituciones en su país trabajen todas unidas por un mismo objetivo. Fiscalía, Poder Judicial, Sistema Penitenciario, militares, policías y Poder Legislativo. Todos trabajan unidos y ha eliminado la inseguridad. Bueno, ahí hay que poner un poco de comillas también, ¿ah? Porque se habla de que a costa de qué, ¿no? O sea, se habla del control que ha tenido su partido en el Congreso, o sea, se bajó a los jueces de la Corte Suprema de su país. Hace poco salió una denuncia gravísima del pacto que habría tenido con los pandilleros. Bueno, lo mismo pasó en Singapur, ¿no? En Singapur también es mucho más lejos, pero es un estado donde la seguridad funciona perfecto y no hay, o sea, trabajan pues con mano firme, no voy a decir mano dura, mano firme, ¿no? Entonces, Bukele puede haber tenido excesos, efectivamente, ¿no? O sea, ha cortado, no le voy a decir, ha cortado la impunidad, pero también ha cobrado... Y se ha detenido gente inocente, ¿ah? Y tendrán que soltarla. Por ejemplo, no me quiero extender en el tema, pero por ejemplo, los presos que está recibiendo de Estados Unidos, yo creo que eso a la larga va a ser un problema para él, ¿ya? Porque esos presos, algunos no tienen condena, y los que tengan condena, digamos que un preso tenga una condena de 10 años o 15 años de cárcel, ¿ya? Cuando cumpla esos 10 años o 15, ¿qué va a hacer Bukele? Ya no los puede seguir teniendo presos. Estados Unidos no se los va a recibir de vuelta. Maduro en Venezuela tampoco se los va a recibir. Eso es como una bomba de tiempo. Para mí es una bomba de tiempo, ¿no? Pero en este momento lo ha resuelto. El Salvador progresa, la tasa de criminalidad ha bajado prácticamente al 1% o menos, ¿no? Bueno, claro, sí, el cero homicidio es un líder, pues. Siendo El Salvador uno de los países más violentos del mundo. Ya no, ¿ah? En situación, no, antes. Claro. Ahora ya no. Usted puede ir a El Salvador y caminar tranquilo, ¿no? Pero claro, pero usted me hace hincapié, ojo, El Salvador es una muestra muy pequeña, sí, pero una muestra tiene, pequeña. pues, es más, o sea, más allá del tema del territorio, también tenemos nuestros propios problemas que hace difícil importar algunas ideas, ¿no?
Bueno, es simplemente como cuando usted invita a comer a su casa a 2 personas o invita a 20. O sea, la diferencia está que tiene que poner más ingredientes, o sea, todo tiene que ser proporcionalmente más grande. Aquí en el Perú hay soluciones ad hoc. Acá hemos vivido una lucha terrorista y hoy en día estamos viviendo otra lucha terrorista. Y con grandes diferencias entre ambas luchas. Pero bueno, le vuelvo a Y como toda guerra, el pueblo, los civiles, en el medio. Claro, los civiles son los que pagan esta falta de liderazgo, esta falta de unidad hacia un mismo propósito de las diferentes instituciones del Estado. Y esto es lo que se propone con cambiar esta ley. La ley finalmente no es papel. Si la ley está bien aplicada y tiene coherencia, etcétera, resuelve, sobre todo si es vinculante. El cuarto de guerra no es vinculante. No, el cuarto de El guerra. cuarto de guerra la no. gente conversa, etcétera. Y mire, pues, o sea, no hay resultados, ¿no? ¿Qué le pareció el cuarto de guerra a usted? ¿No? Cuando vio el cuarto de guerra en televisión en su casa, ¿qué se le pasaba por la mente? Bueno, yo no sé cómo, yo ya conozco el tema, entonces lo que se me pase a mí por la mente es diferente al que se le pase a un ciudadano, ¿no? Habrán algunos ciudadanos que dirán, bueno, al fin están haciendo... Pero usted. Yo sabía que era un engañamuchachos, o sea, eso no iba a resolver nada. Y tanto es así que se hizo el cuarto de guerra y en un mes se produce esta matanza en Patás. Mire, ¿Qué tal la efectividad de ese cuarto de guerra? le voy a contar de Patás, ¿ya? Le voy a contar de Patás. En primer lugar, lo que ha ocurrido ahí, ellos han grabado las muertes. Claro. Ya, pero ¿por qué? ¿Usted grabaría su propio crimen? No, que hablamos de un nivel ya de psicopatía, ¿O de estrategia? No, está bien, pero ellos lo hacen con un propósito, ¿no? De esparcir el terror. ¿no? Esparcir el terror, o sea, mandar el mensaje a los demás, sabes que no te metas en esos territorios que son nuestros. Pero, ok. Y es de una barbaridad, creo que imágenes así lo hemos visto en la época del terrorismo, lo hemos visto, por ejemplo, en las pandillas centroamericanas o la misma guerra civil. En las matanzas en Ruanda, en el África. Exacto, en el África, ¿no? En las guerras civiles en el África, o sea, vemos imágenes de ese tipo y está pasando acá. Y está pasando acá. Poderosa, la mina Poderosa, que está en Patás, ¿ya? Tiene un área grande de concesión, pero imagínese usted que una empresa privada, ¿sabe usted cuántas personas de seguridad armadas tenía esa mina? Deme un número. No sé, por favor. 1.200 personas. Un ejército. Un ejército. Les costaba $30 millones al año mantener esta fuerza de seguridad armada, ¿ya? Aparte de eso, de Lima le han enviado entre soldados, o sea, militares y policías, tiene cerca de 900, 2.000, ¿ya? Pero, mire usted, lo que pasa es que, por ejemplo, y ahora han declarado algo que es muy peligroso, y que algún día, Dios quiera no ocurra, podría desencadenar una guerra civil en el Perú. ¿Qué cosa? Mire, la población que vive del narcotráfico y de la minería ilegal son 1,5 millones de personas, ¿ya? Aparte, súmele usted 1 millón de antimineros que hay en la zona del sur, ¿ya? En Arequipa, en toda esa zona. Son 2,5 millones de personas. Ahora, mire lo que va a pasar en Patás. El gobierno ha declarado que durante 30 días no se puede hacer minería. Pero la minería se divide en 2 partes. La minería artesanal o de pequeña escala y la ilegal. Hay una diferencia sustancial. En la ilegal está metido el crimen organizado, ¿ya? Pero la otra minería, la artesanal, que ha progresado en base a los reinfos y a la falta de trabajo en la agricultura, en la industria, etcétera, se han ido a trabajar en la minería. No, de hecho, Poderosa contrataba a la empresa R&R para que haga el trabajo de explotación, ¿no? Y los trabajadores de R&R fueron los que... Sí, el concesionario era un señor Cueva, ¿ya? Este señor Cueva era el dueño del contrato. Y R&R era la compañía de seguridad que le prestaba vigilancia al señor Cueva. Así es. Y ambos tenían contrato con Poderosa. Así es. ¿Ya? Ahora, yo digo... Para trabajar en el lugar, la concesión que tenía Poderosa. Correcto, ¿no? Pero hay otros que pueden estar fuera de la concesión. No, lo digo para que explicar al público. ¿Ya? Claro, es una gran zona. Acá está Cueva, tiene su operación dentro de la concesión o no, porque también podría haber estado fuera de la concesión. Y simplemente saca su mineral de acuerdo a un reinfo que pudiera tener. Claro, Cueva tenía la concesión, trabajaba en la concesión de la Poderosa y contrata a R&R para que le brinde el servicio de seguridad. Aparte de los 1.200, ¿eh? Ya, aquí es donde sacaron este grupo aparentemente del tal Cuchillo
a los trabajadores los secuestraron y los metieron al socavón y los mataron. Claro, y ellos cometieron el error de no defenderse, ¿no? Se asustaron y no se defendieron porque tenían armas, ¿no? Vayamos a ver en qué contexto, cómo sucedió todo eso. Ahora, yo le digo, pero a esto iba yo con el peligro, ¿ya? Si van a parar 30 días las actividades de minería, toda esta gente, como la de Cueva, los obreros y miles y miles y miles más, ¿de qué van a vivir? Claro, en el día a día. Tú te bajas a todos, pues, ¿no? Ok, ¿no? Entonces, y van a poner puestos en las carreteras para evitar los insumos hacia la minería. O sea, justos y pecadores. Se olvidan que 1,5 millones de personas tiene que vivir el día a día, se olvidan que toda esta minería ilegal cuenta con dinamita, ¿ya? Sí. Y se olvidan que el crimen organizado cuenta con todo tipo de armamento. Bueno, me hace acordar ese famoso golpe que hubo en Bolivia, ¿no? De los mineros que reventaban dinamitas Igualito. En la capital. Esto mal ejecutado, sin inteligencia quirúrgica, lo que puede ocurrir es que el crimen organizado levante a toda esta población y se van a levantar en peso a las guarniciones de la policía. Claro, porque si tenemos un hogar, pues jugamos, ¿no? Nos ponemos en la casa del minero artesanal y quiere trabajar y gana del día a día. Al perder, ¿no? Ese negocio directo que tenían, hablo del minero artesanal que quiere formalizar. ¿Qué come? Exacto, viene el crimen organizado y lo contrata. Claro, le dicen, esta es nuestra zona, compadre, te levanta. Trabaja conmigo por lo bajo, levántate. Ciérrame la carretera y se arma se va a incendiar la pared. Obvio de presión. Eso por un lado. Pero por otro lado, las fuerzas del ejército que han enviado, o que están enviando, ¿cuál va a ser el marco legal de estas fuerzas militares, ¿no? O sea, si son atacados, ¿se van a defender? Bueno, lo que pasa es que también ese programa va a salir todavía la próxima semana y hasta la fecha, ¿no? Hoy estamos martes, son las 4:50 de la tarde y no ha salido ninguna disposición del peruano todavía. Por más anuncio que se hizo el lunes de la presidenta que iban a declarar el toque de queda, no ha salido ninguna. Yo creo que sí la van a sacar, pero me preocupa mucho el rol de los militares que pudieran actuar en defensa de sí mismos y de la sociedad, que tengan que disparar, ¿no? Y que se ocasione, pues, O sea, que se transforme, bueno, si es que ya no lo es, en un lejano oeste ahí. Es un lejano oeste, pero por lo menos en el lejano oeste voy a utilizar ciertas palabras comunes. Había un sheriff, ¿no? Había un policía que no tenía miedo de actuar en el uso de su arma que le da la Constitución y el Estado. Pero los militares que van allá van a actuar, ya vio lo que pasó en Puno, ¿no? O sea, las acciones que tomó la Fuerza Armada en Ayacucho, en Puno, en el aeropuerto, etcétera, terminaron en juicios a los militares que actuaron en defensa propia, ¿no? Entonces, si esto pasa en Patás, los militares se van a arriesgar a ser encarcelados, perseguidos durante 20, 30 años de su vida. Vamos, o sea, ¿qué marco legal va a tener? Vamos a ver, sí. Por eso le digo, todavía no tenemos, seguramente con lo van a mandar. El programa, puede salir un marco legal. Ahora, regresando al tema de los penales, pero también tocando eso último de Patás. Supongamos que lo atrapan a tal cuchillo o con su banda. Ellos deberían ir a donde Chayapalca. Claro. En Chayapalca, junto con su banda, pero Chayapalca ahorita está sobrepoblado. Chayapalca no está, como le digo, tan sobrepoblado, ¿ya? Sí podrían ir allá, pero definitivamente está sobrepoblado igual. O sea, tienen que trabajar. Mira, han tenido 5 años con una sentencia. El jefe del INPE bien votado que está. O se debería crear, ahí viene la pregunta también, un nuevo penal o un nuevo establecimiento, un nuevo pabellón para este tipo de organizaciones. Hablamos de los pulpos, del Tren de Aragua, de la gente de Cuchillo, o tranquilamente se le puede poner en los establecimientos. No, por lo que usted dice, esa gente tiene que ir a penales de... Mire, el Código de Ejecución Penal, que es el que rige la vida de los internos, establece regímenes de baja peligrosidad, mediana y alta. Que podría ser Piedras Gordas 1, creo que es de baja intensidad. Sí, pero... De baja peligrosidad, perdón. También hay de alta. También hay de alta. Hay pabellones de cada cosa. Mire. En un mismo penal, ¿ya? Pero ahorita lo que se necesita son de máxima seguridad, ¿ya? Entonces, en estos penales de máxima seguridad, porque ya estamos viendo cómo desasinar los otros a lo largo de esta conversación, pero en esos penales de máxima peligrosidad también hay regímenes que son cerrados y abiertos o semicerrados. O sea, en el sentido de que la celda, el preso tiene derecho a 1 o 2 horas de salir al patio.
O sea, el cabecilla de los pulpos, en el caso sea capturado, se mandaría 22 horas, 22 horas en Chayapalca, ¿sí? junto con el Con los más bravos. Cochillo y con... Y sus lugartenientes. Ujú. Claro Y el que sí. monstruo, el famoso monstruo. El monstruo y todos ellos, todos ellos. O sea, toda esa Pero en gente. un pabellón especial. Pero por supuesto, en un pabellón especial, como le digo, mire, le voy a contar, ¿ya? Cuando yo estuve a cargo de esto, yo fui a Chayapalca 3 veces. Ujú. Una vez sufrí un atentado cuando resolví un motín en Yanamayo y iba camino a Chayapalca, ¿ya? Ujú. Pero en Chayapalca eran presos comunes, no eran terroristas. Yanamayo era de terroristas, ¿ya? El tema del terrorismo ya creo que no vamos a tener tiempo de tocarlo, pero esto que está ocurriendo ahora es terrorismo, ¿ya? Entonces, eso es para presos comunes. Muy bien, en esa época las medidas de seguridad eran extremas. Por decirle, un preso que iba a comer, almorzar al comedor, Ujú. iba al comedor engrilletado y con una venda en los ojos, con un saco en los ojos. Así caminaban, porque la idea era que no conocieran cómo era el entorno del penal, ni los cerros, ni nada, para evitar que pudieran comenzar a pensar en escaparse, como ha sido el del Lurigancho. O sea, estos presos de máxima seguridad, trabajaban en esas condiciones, Ahora, y los o estaban encarcelados en esas condiciones. ¿sabe por qué también hago esta pregunta? Porque vemos cómo se origina el Tren de Aragua, ¿no? Bajo el dominio que tienen estas bandas en los penales, ¿no? En Perú, o sea, si bien pongámosle la comida que le pongamos, todavía no hay un control, esperemos no llegar, ¿no? O sea, de organizaciones criminales en los penales, o sea, no es que lideran en los penales. No hemos llegado a ese extremo del Tren de Aragua en Venezuela, que ellos controlaban, hasta tenían un parque de diversiones dentro del Mire, penal. yo tengo elementos para considerar que el Tren de Aragua, que nace en el penal de Tocotón en Venezuela, Ujú. ¿ya? Es una organización que en parte ha sido promovida por el presidente Maduro y ha sido promovida por el presidente Maduro para desestabilizar las democracias en América Latina. No, está bien. Ok, ok. También he escuchado a varios que tienen esa versión, pero lo digo aquí en Perú, ¿no? Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría considerando los componentes que usted me mencionaba al inicio, ¿no? También hablar de la corrupción que hay del interior del INPE. No vaya a ser que terminaron capturando al jefe de los pulpos y terminan siendo nominando un penal. Bueno, ese es el buen manejo de autoridades correctas. O sea, usted tiene que... A ver, usted empieza por la cadena más alta, pero voy a pensar al revés, por la más baja, ¿ya? Si en este penal de Chayapalca, que es un buen penal, ¿ya? Usted encuentra una antena o encuentra Que situación... fue un escándalo, ¿ah? Es un escándalo. Una Por eso antena le de digo, internet obviamente, para los internet. obviamente, pero esa situación, al primero que alcanza es al jefe del penal, ¿no? Al alcaide, ¿ya? Porque él en sus revisiones periódicas era imposible que no se diera cuenta que en el techo se Una estaba antena, construyendo una señal de comunicaciones de link, ¿ya? Ujú. Con cableado, perforación de pared, o sea, es imposible. Entonces ese hombre debió de haber sido sacado, procesado administrativamente y pasado al Poder Judicial. Por acción o omisión. Yo le diría que no sé, o quizás las dos cosas. No sino las dos cosas, ¿ya? Hay que investigarlo. Siguiendo hacia arriba, le toca responsabilidad al presidente del INPE, ¿ya? Bueno, sí, al presidente del INPE, porque también hay un jefe de la región Puno, ¿ya? Altiplano Puno. Pero el jefe del INPE, vamos más arriba, tiene responsabilidad porque tuvo 5 años para considerar todas estas medidas y hacer penales y no lo hizo. Y si no podía hacerlo porque no le daban la plata, debió renunciar en el acto, ¿ok? Pero permitir este tipo de situaciones le alcanza. Y también le alcanza al ministro de Justicia. No por la antena que se descubrió en Chayapalca, pero sí por su omisión en no solicitar lo que disponía el Tribunal Constitucional de hacer penales nuevos para resolver la situación anunciada y sentenciada hace 5 años. Y en consecuencia, también al ministro de Justicia. Y si usted sigue hasta el presidente de la República, no habiendo liderazgo, no habiendo previsión, no habiendo decencia para poner el cargo a disposición cuando a uno no le hacen caso, ¿no? Todos ellos tienen responsabilidad, y algunos penal por omisión de funciones, como es el jefe del penal a ambos, al jefe del INPE y al jefe del penal de Chayapalca. Bueno, de hecho generó un impacto esta noticia que se descubrió esa antena, pero fue la gota que rebasó el vaso, la huida de este interno del penal de Lurigancho, ¿no? Que terminó provocando la renuncia del jefe del INPE, ¿no? Mire, en un penal tan hacinado, que no le extraña a usted que se puede escapar un preso, ¿ya?
Los presos en el Perú se han venido escapando desde la época en que asaltaron, usted no se acordará, un bus con unas monjas en las cuales estaba entre ellas la presentadora de televisión, la famosa Gringa Inga. Claro, la de Trampolín a la Fama, pero es algo Toda la vida. algo que no debería pasar, pues. No debería, pero si usted dio algún penal. Sí, hay un penal. ¿Ya? Bueno, mire, usted cuando ingresa al penal, ¿ya? Pasa la prevención, etcétera, ya está en el patio y en los pabellones, etcétera. Los presos siempre van a ser más que los custodios. Cuando usted entra a un pabellón y a un corredor en un piso cualquiera y abre las celdas, salen simultáneamente 40, 50 presos de ese corredor. ¿Cuántos agentes penitenciarios hay? 2. No, pues. O sea, si ellos lo quieren agarrar del cuello y poner una botella acá, ya está usted hecho. Y tiene usted rehenes, ¿ya? Entonces, pero no ha pasado eso, o sea, no hemos llegado al límite, por ejemplo. Pasó en el sexto. Creo que, no, claro, hace muchos años, me refiero a los últimos 20, 30 años. ¿Sabe por qué no ocurre ahora? Porque hoy en día los presos son los que dominan las cárceles y no el Estado. ¿A este punto cree que ya hemos llegado? Yo estoy convencido que sí. Estoy absolutamente convencido que sí, porque en estas condiciones, a donde los crímenes... Al nivel, por ejemplo, del Tocotoro. Mire, es que el Tocotoro yo creo que hay ya un tema también político, como le dije, ¿ya? Con Niño Guerrero era... Digamos, en Ecuador, ¿no? Que cómo hubieron Ahí tiene usted. estos motines. Ahí tiene usted. ¿Usted cree que eso no puede pasar acá? Mire, en un penal donde entra cocaína, donde entran drogas, elementos prohibidos, etcétera, ¿no puede entrar un revólver? Usted no le puede pagar a un agente... Bueno, esperemos no llegar a esos niveles en que se amotinan. En pandemia sí hubo un último motín grande. No, le vuelvo a repetir, o sea, a los penales entran elementos prohibidos, ¿no es cierto? Los encuentran a cada rato en los waters, en los excusados, en las duchas, en todos lados, ¿ya? Ok, si realmente los presos quisieran escaparse, ¿no? Sobornan pues a los impes, ¿no? Con esta 15 mil millones de dólares que hay, qué cosa no puede suceder con los presos de máxima seguridad, e ingresan armas al penal igualito, y toman la prevención y salen en mancha. Pucha, entonces el problema es aún más profundo. Es súper profundo, por eso le digo que cuando hablan de estrategias de diferente tipo, ¿ya? En realidad no son estrategias, son tácticas. Si es que hubiera una estrategia adecuada, o sea, yo lo que he tratado de hacer en su programa... A ciegas estamos así, digamos. Rodrigo, lo que he tratado de hacer en su programa, ya, es no ir a ver si van dos personas en moto, ¿no? O esto o el otro. Lo que he tratado de demostrar ante el público en general es que el sistema de seguridad nacional en temas de seguridad ciudadana está herido de muerte. Si no cambian todas las estructuras, como le he dicho, comenzando por la 27933, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, si no cambian y reestructuran de inmediato a la Policía Nacional, donde de 140,000 policías que hay en redondo, usted en la calle ahorita sale y solamente hay 45,000. Estamos como ese paciente en pandemia que desesperado que no encontraba ventilador, que no había medicinas. Igual, estamos así. Se les ha hecho propuestas muy concretas con técnicos de 6 partidos políticos, ¿ya? Porque hoy en día todo el mundo es dueño de la verdad. Bueno, viene campaña también y va a olvídese. Ofrecer el oro y el moro. Pero es que todos son generales después de la guerra. ¿Qué ha pasado? Hoy en día se cambia en el Perú un ministro del Interior cada 3 meses, en promedio, ¿ya? ¿Qué política? ¿Por qué todas estas personas que han sido ministros? Pero el problema también es el presidente que los pone ahí, ¿ah? No, estoy de acuerdo, pero una vez que los pone, ¿no? Los pone de adorno. Porque toda esta gente... Ahora salen y hablan en televisión y salen y opinan, hay que hacer así, hay que hacer así. Acá hay un ministro, ¿Por qué no lo hicieron cuando estaban ahí adentro? Bueno. ¿Por qué no lo hicieron cuando fueron ministros? Hay tanto, que más bien nos ha quedado corto este episodio, señor Villarán, porque si nos podemos hablar de todas las razones, escucha, quedamos para toda una saga. Si usted escucha esta entrevista, se va a dar cuenta que hemos tratado de ir a la médula. Sí, porque en realidad el propósito de este programa no es ver solo la superficie, sino ver las causas, las razones, ¿no? Por eso tenemos específicamente un podcast judicial, ¿no? Que nos da una hora para conversar tranquilos sobre ese tema, que esta vez nos ha quedado corto. Señor Villarán, le agradezco haber estado con nosotros. Gracias, Rodrigo, y gracias a Latina. Gracias a usted.